Que el Señor me los bendiga grandemente. Y bueno, ya estamos en los días de celebrar el nacimiento de Cristo. Y mi expresión favorita es feliz nacimiento de Cristo. Y me interesa mucho decir feliz nacimiento de Cristo, porque cuando decimos feliz Navidad, pues Navidad para muchísimas personas es simplemente regalos, fiestas, reuniones familiares, etcétera, pero no exactamente el nacimiento de Cristo. Por eso a mí me gusta recalcar feliz nacimiento de Cristo, porque estamos celebrando el nacimiento de Cristo. Y yo insisto en esto debido a que, por ejemplo, se ha quitado ya la expresión feliz, inclusive feliz Navidad. Ahora se dice felices fiestas. Así que ya no habla de Navidad, porque Navidad quiere decir natividad y natividad quiere decir nacimiento. Y si hablamos de nacimiento, pues esperamos que se piense en el nacimiento de Cristo. Pero ahora se dice felices fiestas. Inclusive también en Estados Unidos dejaron de decir Merry Christmas, porque los que están en contra de Cristo y en contra del nacimiento de Cristo dicen que ellos son ofendidos en sus derechos. Y ahora dicen también felices fiestas, happy holidays, ya no dicen Merry Christmas. Entonces, sí, tratan de excluir. Por eso insisto yo, feliz nacimiento de Cristo. Amén. Dios me los bendiga de una manera especial. Y a propósito de eso, pues el primer capítulo de Juan es un capítulo extraordinario. Juan no es como los demás evangelios que hay un prólogo. En este no, empieza inmediatamente con declaraciones muy, pero muy, muy profundas, muy importantes, muy trascendentales, muy especiales. En los primeros versículos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él, es decir, por el Verbo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ya en el versículo 14 del mismo capítulo dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que entonces todo este capítulo contiene declaraciones muy, muy profundas, muy importantes, muy especiales para nosotros. Y vamos a tratar precisamente el primer versículo. Mire, el primer versículo. En el principio era el Verbo. Vamos a hablar acerca del Verbo. Y dice: en el principio era el Verbo. O sea, la eternidad del Verbo. El Verbo era con Dios. O sea, ahí está la personalidad del Verbo. El Verbo era con Dios. Ahí se notan dos personas. Y el Verbo era Dios. Y podemos decir, es Dios, ¿verdad? Así que la divinidad del Verbo. Y luego, las obras del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que toda esta semana estaremos tratando sobre estos versículos y prácticamente el primer versículo. En el principio era el Verbo. Cuando hablamos de verbo, bueno, verbo en gramática habla de acción y de pasión, ¿verdad? El verbo en la gramática, eso significa, ¿verdad? Eso da, ese es el contenido, ¿verdad? Del verbo, acción y pasión. Y desde luego cuando hablamos de verbo hablamos también de palabra. Y la Biblia habla no solamente de palabra, sino de razón. Entonces, el que se le aplique verbo, el nombre verbo, porque es un nombre propio allí para el Señor Jesucristo, para el Hijo de Dios. Verbo
está en mayúscula, e inclusive en las Biblias muy antiguas, toda la palabra estaba en mayúsculas, verbo, ¿verdad? Así que no es el nombre común que se usa en gramática, sino es nombre propio, verbo. En el principio era el verbo, y nos habla entonces de comunicación. Y qué bueno que nos habla de comunicación, porque en la antigüedad pues se sentía a Dios como muy lejano, incomunicable. Pero precisamente vino el Señor Jesucristo como el Verbo de Dios para que los humanos se dieran cuenta de la comunicación de Dios con el hombre, que Dios quiere la comunicación, y no solamente la comunicación, sino la comunión con el humano. Así, cuando hablamos de el Verbo de Dios, en el principio era el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Hablamos entonces de comunicación. Tan es así que dice Hebreos que en la antigüedad, dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, por el Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos, en estos días, nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. Entonces, nos habla por medio del Hijo, porque Dios quiere la comunicación con el humano. Ahora, eso es lo que quiere Dios. Pero pregunto, ¿el humano quiere la comunión con Dios? En general, no quiere la comunión con Dios. Huye de la comunión con Dios. No solamente de la comunión, pero no solamente de la comunicación, sino de la comunión. Y no quiere de Dios, no quiere de Dios. Y precisamente ese es el mensaje en esta hora, de que el Verbo de Dios nos habla de comunicación y nos habla de comunión que Dios quiere con el humano. Así que entonces, al estar celebrando las llamadas fiestas de Navidad, que no se olvide a Cristo, que esté en el centro de todo lo que estamos celebrando. Porque yo recuerdo allá en mi tierra, en Gómez Palacio Durango, que hacían fiestas por el bautizo de los niños, y ya con el paso de las horas se embriagaban, bailaban, se embriagaban, y por allá estaba el niño en uno de los cuartos, estaba llorando y olvidado, y acá enfiestados, y primero enfiestados y después peleados y bueno, embriagados y con golpes y cuánto, y el niño olvidado, el del bautismo. Y en este tiempo, bueno, por mucho tiempo ha ocurrido así, que se tiene entonces las celebraciones, se habla de Navidad con bailes, con embriagueces, y luego vienen los pleitos, y luego muchos van a dar a la cárcel, y Cristo no se olvidó por completo de Cristo, se olvidó. Muchas ventas, se habla de ofertas de Navidad o ventas de Navidad. Pues sí, son las ventas, es hacer negocio, pero ¿y Cristo? ¿Y Cristo? No se dice, va a haber ofertas por causa del nacimiento del Señor Jesucristo. No, se habla de Navidad. Se está haciendo negocio, y no precisamente la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. De manera entonces que yo estoy invitando ahora para que pensemos en que verbo es palabra, es razón, es comunicación, porque Dios el Padre quiso comunicarse con el mundo enviando a su Hijo, el Verbo de Dios. Su Hijo, el Verbo de Dios.
para comunicarse con los humanos, para tener comunicación y comunión con los humanos. Y esta es la invitación para usted que ahora escucha, que se ponga en comunión con Dios, en comunicación con Dios y en comunión con Dios. Que Navidad no sean solamente fiestas y comidas y reuniones familiares y que se olvide de Dios. Nosotros, al celebrar el día 24, en la Iglesia de la Trinidad, el día 24, siempre tenemos la celebración del nacimiento de Cristo y hablamos del nacimiento de Cristo. Y ya acá en lo familiar, ya después de tener el servicio donde adoramos al Señor, pues tenemos una cena aquí en casa y nos reunimos la familia y cantamos, leemos la palabra de Dios y oramos al Señor, le damos gracias a Dios por su nacimiento y estamos siempre recordando el nacimiento de Cristo. Así que le invito para que ahora recuerde al Verbo de Dios. En el principio era el Verbo de Dios, que fue enviado por el Padre para tener comunicación, comunión y sobre todo salvación para el género humano. Ahora mismo dígale al Señor: Señor, yo quiero tener comunicación contigo, pero sobre todo comunión contigo. Yo quiero recibirte en mi corazón y que el más grande regalo para mí en esta Navidad sea recibirte a ti. No vamos a estar en el templo, pero donde quiera que estemos, vamos a estar celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios nazca ahora mismo en tu corazón, nazca en tu alma. Ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, te recibo como mi Salvador. Vamos a orar pues. Padre, vengo ante tu presencia, dándote gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios. Lo enviaste a esta tierra. Quisiste tener comunicación y comunión con nosotros, los humanos, y sobre todo darnos la salvación. Dios mío, salva, transforma, cambia a mis estimados oyentes, aquellos que no han tenido esa experiencia maravillosa de la salvación. Sálvales ahora mismo, Señor. Transfórmales. En el nombre de Jesucristo lo estoy rogando. Gracias, mi Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Verbo de Dios. Toda esta semana vamos a estar hablando de este versículo. Tiene mucha riqueza. En el principio era el Verbo. Acá vamos a hablar del Verbo. El Verbo estaba con Dios. Habla de la personalidad del Verbo de Dios. Estaba con. Habla de dos personas. El Verbo era Dios, de la divinidad del Verbo. Y luego de las obras de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Así que entonces, el día de mañana, a las 7 de la noche, contáctese. Y de lunes a sábado estaremos hablando sobre este primer capítulo del Evangelio según San Juan. Y el domingo, bueno, es a las 11:30 de la mañana, nuestro servicio de la Iglesia de la Trinidad, y a las 12:30 el servicio de la Iglesia Jerusalén del Paso, Texas. Así que también conéctese y comparta con sus amigos, con sus conocidos, esta reflexión. Dios los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana para seguir hablando del Verbo de Dios. Hasta mañana, Dios mediante.